el ministro, el hermano Jeremías. Denle un aplauso al Señor por él. Dios me los bendiga, hermano. Me siento agradecido con el Señor por tenerlos a cada uno de ustedes aquí en mi humilde hogar. Es una bendición, hermano, y siento un gozo enorme. Siento algo que no sé ni cómo explicarlo, hermano, porque me lleno de gozo a ver a cada uno de ustedes aquí reunidos, hermano. En esta hora yo le doy gracias al Señor por el esfuerzo que han hecho, hermano, de estar aquí presente. Y en esta hora, hermano, yo le doy gracias al Todopoderoso por la oportunidad que me ha dado de estar aquí, para poder traer una palabra que sea de parte de Dios, para que traiga consuelo, hermano, a cada corazón, para que traiga esperanza, porque la palabra de Dios eso es, hermano. La palabra de Dios es esperanza para cada uno de nosotros, amén. Yo en esta hora, hermano, le he puesto por tema: busca la fortaleza en Dios en medio de cualquier situación. Pero antes, hermano, de ir a la palabra del Señor, yo quiero que inclinemos nuestro rostro para que veamos al trono de la gracia, para que sea nuestro Señor Jesucristo tomando el control de esta célula, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermano, para que sea el Señor trayendo las palabras a cada uno de nosotros, amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre amado, por la oportunidad que tú me has dado, Padre amado, de estar aquí delante de tu pueblo, Señor, para poder, Padre mío, traer, Señor Jesús, lo que tú me has dado, Padre amado, una palabra, Señor Jesús, de esperanza. En esta hora, mi Dios, yo te pido por cada familia, Padre amado, que está aquí presente, Señor, por aquellos, Padre amado, que los están escuchando por primera vez, ya sean nuestros vecinos, Señor. Haz que esta palabra, Padre mío, toque sus corazones, Padre Santo, y que también, Padre mío, como me ha traído esperanza a mí, Señor, y consuelo, que también puedas traer sobre ellos, mi Dios, esa palabra de esperanza y de consuelo, mi Dios. En esta hora, poderoso Jesús, yo te pido, mi Dios, que tú abras el oído, Padre mío, espiritual de cada hermano, de cada persona, de cada vecino, Jesús, para que seas tú hablándolos, Padre amado, para que seas tú, Señor Jesús, administrándolos a través de tu palabra, Padre. En esta hora, mi Dios, yo me parto de este lugar, Jesús, para que seas tú, mi Dios, hablándole a tu pueblo, Padre amado. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Dios es bueno, hermano. Yo me siento gozoso, hermano, por la bendición que me ha dado el Señor de poder compartir la palabra del Señor. El Señor, hermano, para eso los ha llamado a cada uno de nosotros, no solo a mí, hermano, sino que a cada uno de ustedes que se encuentran en este lugar, amén. Dios los ha traído, hermano, con un plan y un propósito aquí, ¿ok? En esta hora, hermano, yo le he puesto por tema: busca la fortaleza en Dios en medio de cualquier situación. Para eso, hermano, vamos a ir rápidamente, hermano, a la palabra del Señor que está en Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando lo tengan ahí, hermano, me confirman con un amén, por favor. Juan capítulo 16, versículo 33. Gracias. Cuando lo tengan ahí, hermano, me confirman con un amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Escuche bien, hermano, dice la palabra del Señor que Él ha vencido el mundo y nosotros tenemos que tener confianza en Él, tenemos que estar confiados en Él. Escucha bien, hermano, cuando nosotros venimos, hermano, a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nosotros pensamos, hermano, de que los problemas se van a acabar, pero es al contrario, hermano. Es cuando verdaderamente empiezan las pruebas para cada uno de nosotros, pero gracias a Dios, hermano, de que Dios es bueno y Él ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, amén. Nadie dijo, hermano, que la vida cristiana sería fácil. El reino de Dios, hermano, se conquista con esfuerzo y la fe se fortalece en medio de las pruebas, hermano. Por eso es muy importante, hermano, cuando vengan pruebas a nuestras vidas, que las pruebas, hermano, no los hagan salir del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, amén. Porque a veces, hermano, cuando vienen las pruebas, por eso le he puesto el mensaje: busca la fortaleza en Dios en medio de cualquier situación. Porque muchas veces, hermano, cuando vienen las pruebas, nosotros apenas acabamos de pensar en el camino de Dios. ¿Y qué es lo que queremos hacer, hermano? Volverlos atrás, buscar refugio otra vez en el mundo. Y no, hermano, nuestro refugio tenemos que buscarlo siempre en nuestro Señor Jesucristo, amén.
Porque el Señor no ha prometido, hermano, que los iba a quitar las pruebas. Al contrario, dice que vendrán muchas pruebas a cada uno de nosotros. Pero las pruebas, ¿para qué es, hermano? Para que nuestra fe se fortalezca. Amén. Jesús nunca negó, mi hermano, las dificultades que tendríamos que pasar cada uno de nosotros por causa de su nombre. El propio Hijo de Dios, hermano, fue perseguido y probado en todo, pero al final, hermano, venció. Jesús venció, hermano, todas las pruebas, y es por eso que nosotros, hermano, debemos tenerlo como nuestra meta, hermano. En Cristo Jesús, hermano, somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, hermano? En Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. Escuchen bien, hermano. Vendrán las pruebas, hermano, y vendrán los días malos, porque está escrito que vendrán. Vendrán los días malos, pero Dios, hermano, ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Escuchen la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, hermanos, y siempre los permanecemos firmes en el camino de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Nosotros solo necesitamos, hermano, estar firmes y perseverando en Dios. Y sabemos que al final, hermano, de los días malos saldremos en victoria para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No te desanimes si estás cansado o pasando por situaciones, hermano, difíciles. Mi consejo en esta noche, hermano, es que no pienses, hermano, volver atrás. No pienses volver de donde el Señor te ha rescatado. Si ahorita estás pasando por situaciones difíciles, tienes que comprender qué es lo que el Señor está tratando de hacer a través de esa situación que estás pasando. Porque cuando vienen las pruebas, hermano, es para que nuestra fe se fortalezca. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? No hay que volver atrás, hermano. Menos, escuchen bien, hermano, menos piensen en buscar refugio, hermano, o fortaleza en algo o alguien que no sea Jesucristo. Muchos de nosotros, hermanos, cometemos esos errores. Cuando vienen los problemas, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces, hermanos, queremos volver atrás. Tomamos muchas decisiones, hermanos, sin la guianza de Dios. Y caemos, hermanos, en un abismo donde ya no hay poder humano que nos pueda ayudar, hermano. Pero mientras estamos en esa situación, hermano, hay alguien esperando por nosotros. Amén. Y ese es Jesucristo, hermano, el que nunca los abandona. Amén. Y solo en Él podemos encontrar ese refugio y fortaleza. Si tú, querido hermano o amigo que estás escuchando por primera vez esta palabra, estás pasando por situaciones difíciles donde ya no encuentras la salida, déjame decirte que esta noche ha llegado una luz de esperanza a tu vida, porque Jesucristo es la salida de cualquier situación, hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que el rey David, mientras, estaba siendo perseguido por Saúl, el rey David cometió uno de los peores errores, hermano. ¿Por qué digo esto yo, hermano? Porque el rey David, dice la palabra del Señor, que iba huyendo porque no quería que Saúl lo matara. Pero él, dice la palabra del Señor, hermano, que él buscó refugio en los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos, hermano? Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, ese es el error que cometemos. Cuando vienen situaciones a nuestras vidas, a veces no le pedimos la dirección a Dios y vamos y buscamos refugio a veces de nuestros vecinos o nuestros hermanos o nuestra familia, cuando verdaderamente el Señor lo que quiere es tratar con nosotros y fortalecer nuestra fe a través de la situación que estamos pasando, hermano. Amén. Y vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor que está en 1 Samuel, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 al 6. 1 Samuel, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. 1 Samuel, capítulo 27, hermano. Versículo 1 al 6. ¿Cuánto lo tienen ahí, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano. 1 Samuel, capítulo 27, vamos a leer del versículo 1 al 6. Escuchen bien, hermano. Pónganle mucha atención a esta palabra, hermano, porque yo sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes, porque a mí me ha edificado mucho el Señor a través de esta palabra, hermano. Y yo estoy compartiendo de gracia lo que de gracia he recibido, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor
que fugarme de la tierra de fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600, escuche bien hermano, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel. Versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclán, por la cual Siclán vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Escuche bien, hermano, a donde el rey David huyó para buscar refugio fue donde los filisteos, y los filisteos, hermano, era un pueblo enemigo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben, hermano? Y dice la palabra del Señor, hermano, de que aquí, hermano, era un rey filisteo de la ciudad de Gad en los días del rey David. El rey David, hermano, se relacionó, escuche bien, hermano, el rey David se relacionó tanto con los filisteos que casi comete uno de los peores errores. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el rey David estaba listo, hermano, escuche bien, para unirse al ejército de los filisteos y pelear contra el pueblo de Dios. El rey David estaba tan, hermano, escuche bien, estaba tan conectado con los filisteos, hermano, que él ya se sentía como uno de ellos. Y muchas veces a nosotros, hermano, también nos pasa lo mismo, que siendo cristianos, hermano, lo relacionamos tanto con el mundo, y cuando menos acordamos, hermano, actuamos más como un mundano que como un cristiano, hermano. Eso le había pasado aquí al rey David. El rey David, hermano, ya se sentía como uno de los filisteos. Y vamos a ir, hermano, al versículo 1 de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 1 y 2, hermano, para que vean ahí la confianza que el rey filisteo le tenía al rey David, que ya lo quería hacer como guarda de su propia persona. 1 de Samuel, capítulo 28, hermano, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David, escuche bien, hermano, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Escuche bien, hermano, la confianza que el rey aquí ya le tenía al rey David. El rey David se había relacionado, hermano, tanto con los filisteos que ya actuaba como uno de ellos. Pero déjeme decirle, hermano, que el rey David había sido escogido con un plan y un propósito. Amén. Muchas veces nosotros, hermano, venimos a los pies de Cristo y los regresamos atrás. Pero sabemos, hermano, que la palabra del Señor dice en Efesios, hermano, capítulo 1, versículo 4, dice que Dios los ha escogido, hermano, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermano? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, hermano, delante de Dios somos un tesoro apreciado. Cuando nosotros, hermano, venimos a los pies de Cristo y los queremos regresar atrás, el Señor los advierte, hermano. El Señor los advierte de diferentes maneras, amén. Para que nosotros no cometamos ese error, hermano, de ir a buscar refugio al mundo o otra vez de donde Dios los ha sacado. Sabemos que nuestro refugio, ¿cómo se llama, hermano? Nuestro refugio se llama Jesucristo, amén. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno, hermano. A muchos de nosotros, hermano, nos pasa, escuche bien, hermano. A muchos de nosotros nos puede pasar esto, que siendo cristianos, hermano, nos relacionamos más con los mundanos. Y escuche bien, hermano, y Dios es tan bueno que usa a un mundano, ¿para qué, hermano? Para hacerlos recordar a donde nosotros pertenecemos. Para hacerlos recordar a donde nosotros pertenecemos, amén. Y escuche bien, cuando usted, hermano, ha venido a los pies de Cristo, usted no se ha encontrado en alguna situación que usted está desviando
Y a veces un mundano le dice, oye, pero tú eres cristiano, ¿qué te está pasando? Entonces, eso es lo que le pasó al rey David. Dios en su misericordia permitió, hermano, que los príncipes de los filisteos le hicieran recordar al rey David a donde él pertenecía. Amén. Y dice hermano, que muchas veces nosotros, hermano, cuando los vamos desviando, hermano, Dios es tan bueno de que Dios, hermano, los manda ya sea a un amigo o a cualquier persona, hermano, para hacerlos otra vez volver al camino de donde Dios los ha llamado. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros los relacionamos tanto con el mundo y los desenfocamos tanto de Dios, hermano. Eso es lo que el rey David, hermano, le estaba pasando. Pero los filisteos le hicieron, hermano, escuche ver, le hicieron ver y recordar al rey David que él no pertenecía a ellos. Y para eso, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor, primera de Samuel, vamos al capítulo 29, del versículo 1 al 7, hermano, para que sea la palabra del Señor hablándolos. Amén. Dios es bueno, hermano. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1 al 7, hermano. Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 1 al 7, amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Dice la palabra del Señor, hermano, escuche bien. Los filisteos, escuchen bien, hermano, los filisteos estaban planeando, hermano, atacar al pueblo de Dios. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afet y Israel y acampó junto a la fuente que está en Israel. Y cuando los príncipes, escuche bien, hermano, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Escuche bien, hermano. Aquís respondió, el rey Aquís defendiendo al rey David, Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Versículo 5, hermano. Escuche bien lo que los filisteos le hacían recordar al rey David a donde él pertenecía, hermano. Y le decían, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y aquí, se escuche bien, hermano, y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Más a los ojos de los príncipes no agradas. Y escuche bien lo que le dijo, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Amén. Escuche bien, hermano. El rey Aquís despidió, hermano, al rey David, pero en todo esto, hermano, era Dios quien estaba permitiendo de que el rey David no se uniera al ejército de los filisteos. ¿Por qué, hermano? Porque el rey David había sido escogido con un propósito. Amén. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Cuando el rey David estaba pasando esa situación, él todavía no era el rey. Él todavía no estaba en el trono, hermano. Pero Dios lo había escogido con un plan y un propósito. A cada uno de nosotros, hermano, Dios lo ha escogido con un plan y un propósito. Amén. Pero muchas veces, hermano, cuando vienen las persecuciones, vienen las luchas o las situaciones, muchos de nosotros, hermanos, queremos volver atrás. Queremos buscar refugio, hermano, donde Dios los ha sacado. Y verdaderamente cuando vienen las pruebas, hermano, y las situaciones, ¿para qué es? Es porque Dios quiere fortalecer nuestra fe, hermano. Amén. Tenemos que buscar refugio siempre en nuestro Señor Jesucristo. El rey Aquís, hermano, désenlo al Señor, hermano, para que se despierten. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. El rey Aquís despidió al rey David. Escuche bien, hermano. Pero en todo esto Dios era quien en su misericordia, hermano, no permitió que el rey David
cometiera ese error de pelear contra su pueblo, el pueblo de Dios. Mientras el rey David, hermano, regresaba a su hogar, me imagino, hermano, que él iba triste porque los filisteos no lo dejaron, hermano, incorporarse a su ejército. El rey David no se imaginaba, escuche bien, hermano, el rey David no se imaginaba lo que le esperaba en su regreso a su hogar. El rey David, hermano, andaba sin pedirle dirección a Dios, sin pedirle guianza a Dios, hermano, dirección de lo que él tenía que hacer. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, hermano. Tomamos muchas decisiones, hermano, sin la dirección de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir a los pies de Cristo, porque cuando vamos a los pies de Cristo, hermano, Él nos da fortaleza y también nos da dirección, que es lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Y verdaderamente, hermano, el rey David estaba pasando por una situación, porque mientras él iba regresando, hermano, dice que los amalecitas, hermano, habían invadido la ciudad donde él vivía y se habían llevado a todas, a su esposa, a sus hijos, y habían quemado todo, hermano. El rey David, hermano, se iba a encontrar con una situación triste, pero en todo esto, hermano, era Dios obrando en su vida. ¿Para qué, hermano? Para que él reconociera a quién tenía que ir a pedirle dirección, amén. Muchas veces, hermano, nosotros nos vienen situaciones y nosotros empezamos a quejarlos, hermano. Muchas veces, ¿sabe qué hacemos, hermano? Muchas veces decidimos a veces no seguir el camino de Dios, sin darnos cuenta que es Dios permitiendo esa situación para fortalecerlos, hermano, para llevarlo a un nivel más alto, porque el Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, hermano. Amén. Y vamos a ir, hermano, a 1 de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer, hermano, del versículo 1 al 7, para que nos demos cuenta lo que al rey David le esperaba, hermano. Pero en toda esa situación, hermano, era Dios obrando. Y vamos a ir, hermano, en el nombre de Jesucristo. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 7, hermano. Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclán, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclán, y habían asolado a Siclán y la habían prendido. Escuche bien, hermano, y le habían prendido fuego. Se imagina, hermano, que usted en su desobediencia salga sin la dirección de Dios y le suceda esto que le estaba pasando al rey David. Que usted regrese y no encuentre ni a sus hijos. Que usted regrese, hermano, y que no encuentre ni sus pertenencias. ¿Qué cree que va a venir a la mente de usted en ese momento? Va a venir tristeza, hermano. Pero a través de esa situación, hermano, es el Señor que a veces los está advirtiendo, hermano, que el camino donde vamos es un camino equivocado. Porque sabemos, hermano, que todo lo que los pasan a los hijos de Dios, todo obra para bien. Amén. Cuando el Señor tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, hermano, Dios va a tratar con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, dice en el 2: y se habían llevado, dice, cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3, hermano. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Escuchen, hermano, la situación que se encontraban ellos. El versículo 5, hermano, dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho. Escuche bien, hermano, en nuestras angustias, hermanos, porque van a venir. Cuando vengan angustias a nuestras vidas, hermano, tenemos que pedirle al Señor que los ayude. Porque cuando vienen angustias a nuestras vidas, es que el Señor quiere tratar con nosotros, hermano. Amén. No es para que nosotros volvamos atrás de donde el Señor los ha rescatado. Dice, versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, escuche bien lo que hizo allí el rey David, hermano, mas David se fortaleció en Jehová. Amén. Escuche bien, hermano, en el versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Porque el pueblo, ¿cómo estaba, hermano? El pueblo estaba ¿en qué? En amargura
de alma. Muchas veces nosotros, hermanos, los vamos a encontrar en situaciones donde el enemigo lo que va a querer, hermano, es que la amargura los llene y los cubra. Usted bien sabe, hermano, que cuando nosotros actuamos en amargura, no vamos a actuar bien. David, escuche bien, David se angustió mucho, hermano, porque el ejército que con él estaba, en vez de apoyarlo, escuche bien, hermano, estaban todos ¿qué? Llenos de amargura. Y cuando uno, hermano, de nosotros deja que la amargura se apodere, uno ya no tiene, hermano, sabiduría para actuar con prudencia. Por eso es muy importante, hermano, que cualquier situación que venga a nuestras vidas, tener siempre el carácter de Cristo y no permitir de que la amargura se apodere de nosotros. Dice la palabra del Señor que todo el ejército se había llenado de amargura, pero algo que hizo el rey David aquí, hermano, que el rey David no permitió que esa amargura también lo cegara a él. Amén. Dice la palabra del Señor que el rey David fue y buscó fortaleza en Dios. ¿Por qué el rey David buscó fortaleza en Dios, hermano? Escuche bien, hermano. Cuando el rey David tenía confianza en los filisteos, ¿a quién iba a buscar refugio cuando Saúl lo estaba persiguiendo? Era los filisteos. Pero el Señor permitió, hermano, que los filisteos no lo aceptaran, así que el rey David se quedó sin el apoyo de los filisteos. Después el rey David, me imagino yo que venía triste, él iba a buscar refugio, hermano, y consuelo en su familia. Pero ¿qué permitió Dios, hermano? Permitió que su familia también hubiese sido secuestrada. ¿Para qué, hermano? Para que él se quedara sin nada. Escuche bien, hermano, el plan y el propósito que Dios tenía con él. Permitió también, hermano, que el rey David se quedara sin sus 600 hombres. En ese momento el rey David, hermano, se quedó solo. Pero cuando él estaba solo en su debilidad, el poder de Dios, hermano, se perfeccionó en el rey David, porque el rey David reconoció, hermano, quién tenía la salida a la situación que le estaba pasando, y esa salida solo la tenía nuestro Señor Jesucristo, y él reconoció eso y fue y buscó refugio en él, hermano. Amén. Dios es bueno, hermano. Y vamos ya al versículo 7, hermano, ya para ir terminando. Versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, oiga bien, hermano, David consultó al Señor y le dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero escuche bien, hermano, dice el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y David qué hizo, hermano? Y David consultó a Jehová. En aquellos tiempos antiguos, hermano, dice la palabra del Señor que el efod era un traje, una vestimenta que usaban los sacerdotes para consultar a Dios. Pero Dios es tan bueno, hermano, en su misericordia, que a nosotros los ha bendecido tanto, que los ha dejado el Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros, para que cuando nosotros, hermanos, los encontremos en angustia o en situaciones, nosotros podamos entrar al trono de su gracia. ¿Para qué, hermano? Para buscar refugio y fortaleza solo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano, y que la paz de Cristo gobierne con cada uno de nosotros. Amén. Nuestro pastor con nosotros.